Doctor Gutiérrez, gusto saludarlo, profe. Buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Qué ha habido, doctor? ¿Usted qué tal? Todo muy bien aquí, todo Al pie bajo del control. cañón. Sí, Ah, señor, bueno, aquí listos para empezar. muy bien, excelente, profe. ¿Cómo va todo? La ¿Cómo va la charla empresa? esta charla está bien cotizada, para que sepa. No me digas. Sí, Bueno, esa es la idea, ¿no? Que a ustedes les me, guste. me han preguntado bastante por ella en el chat personal, pues, de la empresa, eh, Sí, señor. y varias personas como pendientes por esto. Aquí estoy dando la entrada, profe, a diferentes invitados. Sí, La señor. empresa en términos generales muy bien. El mes pasado estuvo bastante apretado, con muchas dificultades, pues y el mes antepasado, pero este mes eh, cambió para bien de todos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y Me cómo va alegra mucho. usted, doctor, allá en el hospital? ¿El trabajo siguió exactamente igual? No, 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 por supuesto, se ha visto muy disminuido. Sí, Estamos en un que, digamos que en un 25-30%. sí, señor. La consulta externa, pues tiene muchas restricciones por los protocolos de bioseguridad en los hospitales, citas cada 30 minutos, mucha teleconsulta. Sin embargo, hay algunas empresas que no aceptan esa modalidad de atención. Entonces se ha visto muy disminuida la consulta y por ende la cirugía programada. Ajá. La parte, la parte de urgencia no nos ha servido mucho estos 3 puentes seguidos con toque de queda. Acá estamos en toque de queda en el Valle Sí, y señor. ley seca. Sí, Entonces señor. eso nos afecta en algo porque la gente no sale y desgraciadamente no consulta si no es una extrema urgencia. Correcto. Entonces sí tenemos muy disminuido el trabajo, pero bueno, esa es la idea, pues que todos nos apretemos en este momento difícil. Perfecto. Está bien. Exacto. Están entrando, doctor, diferentes usuarios. Vamos Sí, a sí, dar no hay 5 ningún problema. minuticos de espera, por favor. Claro que sí, no hay ningún problema. Gracias. Buenas tardes, saludos para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, que estén muy bien. Gracias por la invitación.
Buenas tardes, Buenas tardes, Manuel. doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien. Hola Manuel, Bueno, buenas me alegra. tardes. Buenas tardes, Giovanni. Bueno, podemos ir comenzando. Buenas tardes a todos y cada uno de los participantes de sala. Bienvenidos a esta muy importante presentación acerca de fracturas diaficiarias de tibia y obviamente con las diferentes opciones de manejo que muy amablemente el doctor Juan Carlos Gutiérrez nos va a acompañar en la tarde de hoy. Ya nos ha venido acompañando en algunas otras presentaciones. Para quienes no lo conocen, el doctor Juan Carlos Gutiérrez es ortopedista y traumatólogo, por supuesto, cirujano de pie y tobillo en la ciudad de Cali. Una muy amplia experiencia, no solamente como ortopedista general, sino como cirujano de pie durante 10 años. Trabaja, bueno, hizo su especialidad en la Universidad del Valle y su subespecialización en la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en el Hospital San José de Buga y en otras instituciones en la ciudad de Cali. Entonces, doctor Juan Carlos, es un honor tenerlo en sala como presentador de este importante tema de fracturas diaficiarias en tibia. Como ha sido nuestra costumbre, vamos a empezar con su presentación y luego le damos la palabra a Manuel, que nos va a contar también de unas opciones acerca de específicamente con nuestro clavo de tibia y bueno, y en otras opciones que involucran el tratamiento de fracturas diaficiarias para complementar un poco la presentación del doctor Juan Carlos. Seguidamente de la presentación de Manuel, que será la segunda presentación, vamos a darle pie a las preguntas. Pueden levantar la mano y pueden hacerlo de manera directa, por supuesto. Y, o si no, me la transmiten por el chat y yo las trato de canalizar y consolidar para al final el doctor Juan Carlos Gutiérrez y Manuel hacernos sus aclaraciones pertinentes. Entonces, doctor Juan Carlos, es un honor entonces tenerlo en la presentación. Bienvenido, un abrazo desde la distancia, doctor. A Manuel igualmente por acompañarnos en esta tarde del día de hoy. Entonces, el auditorio es suyo, profesor Gutiérrez. Muchas gracias. Bueno, muy amables a todos ustedes. Como siempre, ya es como la tercera, cuarta vez que nos vemos. Un placer, un honor estar con ustedes y bueno, espero que les guste la presentación. Es una presentación simple, corta, amena. Siéntanse libres de preguntar lo que quieran y para adelante. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla ya. Sí, señor, está con luz verde para compartir pantalla. Ok, me dicen si todo está correcto, por favor. ¿Ahí está la pantalla ya? Sí, señor, todo se ve muy bien. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar hoy es fracturas diaficiales de tibia. ¿Cuáles son las opciones de manejo que tenemos a la luz del día de hoy? La fractura de tibia es una de las fracturas más comunes en los huesos largos del cuerpo. ¿Por qué? Porque la tibia está expuesta a trauma en muchas facetas de nuestra vida cotidiana, como son los accidentes de tránsito, los accidentes deportivos y los cada vez más crecientes accidentes laborales. Tanto así que en un año en Estados Unidos pueden llegar a haber 77,000 pacientes por urgencias con fracturas de tibia que requieren casi 7.4 días de estancia en promedio y generan 825,000 citas por consulta externa al año. De estas fracturas de tibia, en general podemos decir que unas 3/4 partes son cerradas y una cuarta parte, o el 23%, son expuestas. La anatomía de la tibia pues nos implica que la diáfisis en sí es el espacio central del hueso, el que está entre
la epífisis proximal o la rodilla o la epífisis distal el tobillo. La diáfisis de la tibia tiene una forma de un prisma triangular con unas corticales gruesas. En su centro hay la médula ósea amarilla, hay elementos que van a formar las células formadoras de la sangre, lo que es los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Tiene una zona central que es su punto, digamos, más importante a tratar en las fracturas, que es el istmo, que es la parte más estrecha. Esa debe ser la referencia que nosotros debemos de tener. Y es un hueso que casi en su totalidad es percutáneo. Esto tiene dos implicaciones. Uno, que fácilmente las fracturas pueden volverse fracturas expuestas. Y dos, que el aporte vascular a este hueso no es el mejor y por lo tanto pueden ocasionarse eventos de baja perfusión que pueden llevar a trastornos de la cicatrización. La clínica de una fractura de tibia realmente es fácil. La causa de la lesión nos va a decir, o el relato del paciente sobre el mecanismo del trauma nos va a dar luces sobre qué puede tener el paciente. Generalmente es clara la deformidad que puede ocurrir en una fractura de tibia, la limitación funcional. Pacientes tienen mucho dolor, no pueden caminar y es importante que nosotros busquemos heridas en la piel para que podamos hacer la diferencia entre si es una fractura expuesta, por lo cual va a ser una urgencia quirúrgica, o es una fractura cerrada que nos puede dar un poco más de tiempo para tener otras consideraciones a punto. Siempre hay que evaluar la perfusión distal. En ocasiones donde vemos que la perfusión distal está alterada, realmente generalmente son patologías benignas que simplemente con una tracción y una reducción de la fractura vuelve a perfundir. Y el síndrome compartimental, que también lo debemos ver cuál es la tolerancia al dolor que tiene la zona y qué tanto edema tiene. Pero realmente el síndrome compartimental en esta área no es tan común, relativamente raro. Inmediatamente tenemos una sospecha que un paciente tiene una fractura de tibia, pues lo pasamos a su sala de rayos X, donde es importante hacer la observación de que el hueso se debe observar en su totalidad, y en su totalidad implica que debemos ver la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo, que veamos completamente el peroné, que nos demos una impresión completa de cuál es el estado en total de la pierna. No es importante realmente retirar una inmovilización para tomar una radiografía. Si se puede hacer, si el paciente lo tolera bien, pero si no, pues no es necesario someter en ese momento al paciente a un nuevo dolor. Es importante también anotar que cuando el paciente tiene mucho dolor y no vemos claramente una fractura, nos podemos ayudar de una tomografía axial computarizada para complementar esto. Generalmente la gran mayoría de sitios de trauma tienen estos dos estudios. No es necesario otro tipo de estudios en trauma, no es necesaria una resonancia. Y tener en cuenta que estos pacientes, muchos de ellos son politraumatizados y que van a requerir un enfoque global, donde hay que tomar otros estudios y hacer un enfoque completamente integral. La clasificación de las fracturas de tibia hay muchas, pero traje 2 o 3 a mención para motivos académicos. La clasificación AO nos habla es una clasificación alfanumérica en la cual nos podemos de pronto poner de acuerdo muchos ortopedistas en la información que damos alrededor de una fractura. El número 4 nos habla de fractura de tibia, el número 2, que son las fracturas de la diáfisis, la letra A cuando son simples, la letra B cuando hay un fragmento de mariposa, la letra C cuando ya son más complejas. Hay una subdivisión que es 1, 2 y 3, depende del tipo o trazo de fractura. Y la última letra, que es la C1, C2 y C3, refiere a si es segmentaria, si tiene una conminución menor a 4 centímetros o una conminución mayor a 4 centímetros. Realmente es un poco compleja esta clasificación, hay que tener entrenamiento en la nomenclatura. La clasificación de Ellis es mucho más simple y nos habla de 3 grados, ligera, moderado, severa, depende del grado de desplazamiento, de angulación y de conminución. La clasificación ligera es una fractura no desplazada, no angulada, con una conminución menor del 25% del diámetro de la tibia. La moderada ya es una fractura angulada, más desplazada y tiene una conminución mayor hasta el 50% del diámetro. Y la severa es una fractura muy conminuta, muy desplazada y que tiene un compromiso de más del 50% de la diáfisis de la tibia.
La clasificación más simple es hablar de y la más habitual que nosotros en el día a día hablamos es una clasificación según el trazo. Es hablar de el rasgo de la fractura y para eso podemos decir que es una fractura espiroidea, una fractura oblicua acuosa cuando tiene una inclinación menor de 30 grados, una fractura transversa, una fractura segmentaria, o sea que está fracturada la tibia en varios niveles diferentes y una fractura comminuta cuando hay más de 3 fragmentos. El objetivo del tratamiento siempre es lograr la consolidación y para lograr eso tenemos que tener un adecuado alineamiento, evitar que la tibia vaya a tener unas deformidades angulares, no vaya a tener una deformidad en varo, en valgo, en recurvatum o en antecurvatum. Que los tejidos blandos, recuerden que la tibia es percutánea, puede haber mucho compromiso de las partes blandas, que las partes blandas cicatricen adecuadamente, que ese paciente lo podamos poder movilizarlo rápidamente, tanto de la rodilla como del tobillo, y que por supuesto retorne rápidamente a su funcionalidad previa. En el ejemplo que tenemos acá, este es un paciente de 18 años con un accidente de tránsito, una fractura cerrada manejada con un clavo universal, que lo pusimos a apoyar a las 2 semanas, casi que en el mismo momento donde le retiramos los puntos. El manejo conservador, ¿a quién lo dedicamos? Básicamente a las fracturas no desplazadas cuando tiene una angulación coronal, y a eso me refiero a la desviación en el plano varo o algo menor de 5 grados, una angulación sagital que referimos al grado de ante o recurvatum que pueda tener la fractura menor de 10 grados, que la fractura tenga una retracción mínima tolerable hasta 5 grados y un acortamiento menor de 1 centímetro. Realmente el acortamiento en la tibia es muy bien tolerado a diferencia de la del fémur. Cuando hay un paciente con mínimo daño de partes blandas, a quien podemos seguir rutinariamente por lo menos una vez a la semana, esos son los pacientes candidatos a un manejo conservador. Hay que tener en cuenta que este tipo de pacientes no van a apoyar por un tiempo prolongado y que lo debemos de inmovilizar, no con una férula, sino con una... Bueno, en una férula podemos hacer la inmovilización inicial, pero pronto lo deberemos pasar a un yeso muslopedio en flexión de rodilla al 30 grados y posteriormente, bajo algunas técnicas que usamos, podemos pasarlo a un yeso de Sarmiento o a una bota, a un CAM Walker, depende del grado de consolidación que vayamos encontrando después de la cuarta a la quinta semana. ¿Cuáles son los pacientes que uno considera que no van a pegar y que tienen un pronóstico malo de consolidación? O sea que en estos pacientes no está indicada en sí una reducción cerrada. Pacientes que tienen desplazamiento, el 27% de las fracturas desplazadas consolidan mal. La conminución, el 15% de ellos igual. Cuando hay una lesión de partes blandas asociadas hasta un 12%, pero definitivamente lo que más altera una consolidación es la infección. 60% de pacientes que se infectan tienen un retardo en su consolidación. Bueno, de aquí vamos ya entrando en materia. ¿Qué es lo que venimos a hablar? Básicamente del manejo quirúrgico. Y el manejo quirúrgico lo reservamos para aquellos pacientes, por supuesto que radiológicamente acabamos de hablar las consideraciones, el plano varo-valgo, el plano antecurvatum, recurvatum y la conminución. Pero en general, los pacientes que van a cirugía son aquellos que tienen un trauma de alta energía, que tienen fracturas desplazadas, que tienen una lesión severa de partes blandas, que son expuestas, que tienen más fracturas en su cuerpo y que, por supuesto, a los pacientes que tienen un manejo conservador y no hemos visto en el seguimiento que se ha desplazado la fractura, pues los pasamos a un tratamiento quirúrgico. En el ejemplo de la diapositiva vemos un paciente de 32 años con una fractura expuesta que se le hizo un control de daño inicial con un fijador externo que posteriormente se pasó a el gol estándar en el manejo de las fracturas diaficiarias, que es un clavo bloqueado de tibia. En este proceso el paciente tuvo casi una hospitalización de 8 días. Los clavos endomedulares, pues es la primera opción quirúrgica en las fracturas diaficiarias, no solo de la tibia, sino del fémur, el húmero y crecientemente el antebrazo. La reducción cerrada es el gol estándar en este tipo de intervenciones. Ya me refiero a una reducción cerrada cuando no manipulamos el foco de fractura, sino que por técnicas indirectas logramos reducir, logramos alinear ese hueso y poner un material de osteosíntesis sin quitar esos elementos
que nos van a servir para mejorar la consolidación, para acelerar la consolidación. Eso es lo que se llama una reducción cerrada. Requiere, eso sí, una curva de aprendizaje. Digamos que nosotros en nuestro entrenamiento ortopédico lo primero que aprendemos a colocar son fijadores externos, después hacemos la colocación de placas o materiales, digamos, extra medulares, y por última vez ya empezamos, nuestro último punto de desarrollo son los clavos endomedulares. La ventaja infinita de los clavos endomedulares sobre las demás técnicas de cirugía es el apoyo precoz. Como la estabilización del hueso está en todo su eje, pues antes un apoyo precoz nos va a favorecer la formación de micropuentes de hueso y por ende la formación de un callo óseo adecuado. En el caso de en la diapositiva vemos una paciente de 65 años que tuvo un accidente de tránsito, tuvo una fractura segmentaria de la tibia con una fractura del peroné cerrada, y este paciente se llevó a un clavo de reconstrucción. Ya vamos a ver qué significa eso. Los clavos endomedulares los podemos dividir básicamente en... hay muchas formas de dividirlos, pero de manera académica lo vamos a hacer en dos. Digamos, uno son los clavos rimados y otros son los clavos no rimados. Los clavos rimados son dos tipos. El universal, que es el primer clavo que, digamos, digamos el clavo más simple que nosotros podemos usar hoy por hoy, que es un clavo que se usa básicamente en una fractura diaficiaria pura, donde no hay un compromiso ni de la metáfisis proximal ni de la metáfisis distal, y un clavo de reconstrucción que lo podemos usar de igual forma en este tipo de fracturas meramente diaficiarias, pero que tiene el plus de tener unas, digamos, opciones de bloqueo muy distales en su configuración, que nos puede permitir en la parte proximal fijar los platillos tibiales o en la parte distal fijar el pilón tibial o la tibia distal. Los clavos, por el contrario, los clavos no rimados, digamos que tienen, ahorita vamos a hablar de las ventajas de rimar o no rimar, pero básicamente los clavos no rimados también tienen una subdivisión, que son sólidos y canulados. Ya vamos a hablar más adelante de ello, repito. Por último, tenemos los clavos elásticos de titanio, que básicamente es una forma de manejar las fracturas en la diáfisis de la tibia, pero que no toleran un apoyo mayor de 30 a 35 kilos. Por lo tal, se reservan para los pacientes pediátricos. Esta es básicamente un esquema para ver paso a paso cómo es la técnica para la colocación de un clavo. Es lo mismo si es rimado, no rimado, canulado, sólido. Básicamente los pasos son los primordiales. Primero tenemos, y vamos a hablar de izquierda a derecha en la diapositiva, vamos a elegir el punto de entrada. El punto de entrada es el punto más central, y central a veces no es un poco engañoso, entonces por eso el llamado siempre es a usar el intensificador de imágenes en este punto y no hacerlo a mano alzada. Es un punto central, un poquito inferior y ligeramente lateral en la meseta tibial. Por ahí vamos a hacer nuestro abordaje, y formas de abordarlo hay muchas. Hay quienes pasan primero un punzón iniciador y sobre ese punzón iniciador pasan el instrumento más grande, que es el punzón, digamos, de abordaje. Yo personalmente empiezo con el intensificador de imágenes y voy directamente al punzón. Ese punzón hay que tener en cuenta que tenemos que hacer un canal muy anterior, ¿listo? Y no hacerlo oblicuo completamente, porque entonces el clavo va a tener una dirección muy posterior. Y si tiene una dirección muy posterior, podemos tener una complicación, podemos fracturar, hacer una iatrogenia sobre la cortical posterior. Entonces, cuando introduzcamos este punzón iniciador, bien anteriores, lo más anterior que podamos. Algunos vienen diseñados curvos, que nos ayudan mucho a ese motivo. Después de que tenemos el punzón iniciador, por ahí mismo pasamos la guía. Hay algunos de estos punzones que vienen canulados. Pasamos la guía, siempre
recomendaciones, hay que doblar un poco la punta de la guía para que, repito, no impacte completamente en la cortical posterior y pueda seguir su recorrido al resto de la diáfisis. Y tal vez el punto, como en cualquier clavo bloqueado, el punto más importante es pasar adecuadamente la guía. ¿Por qué? Porque la guía la debe dejar uno lo más central y lo más distal posible. De modo que esa guía puesta ahí nos sirve para una medición indirecta del canal medular y también nos sirve para orientar de una forma adecuada la inserción de nuestro clavo. Después de que hemos puesto la guía, vamos a hacer el rimado del canal medular o vamos a pasar el clavo no rimado. Eso lo voy a dejar a discusión para el final para que cada uno dé su opinión. Impactamos, como estamos viendo en la diapositiva del medio, en el clavo de color azul con un arco de inserción y un aparato de impactación. Después de haber rimado el canal medular, cuando se rima generalmente se empieza con un rímer entre 8,5 y 9 milímetros de diámetro y posteriormente se va rimando hasta que encontremos una resistencia adecuada dependiendo del grosor de la cortical. Me explico. Si hemos hecho una planificación preoperatoria y el clavo que creemos o cuando pasamos la guía vemos que está siendo muy difícil el rimado, por ahí de pronto nos va dando una luz de cuánto es el diámetro del clavo que vamos a usar. Una vez que tenemos esta cifra y ya la hemos aclarado, sea con una planeación preoperatoria o sea intraquirúrgicamente, vamos a rimar entre 1.5 a 2 veces más que el diámetro del clavo que vamos a poner. Me explico, si vamos a poner un clavo 10, deberíamos de rimar hasta 11.5 para hacer más fácil la impactación y para evitar accidentes durante la inserción del clavo. Una vez que insertamos el clavo, vamos a proceder al bloqueo. Mi consejo siempre es hacer el bloqueo distal. Muchas empresas tienen aparatos de bloqueo distal a mano alzada, donde no se irradia o la irradiación es mínima. Hay otros que prefieren de pronto la técnica directa a mano alzada, en la cual uno, en base a una adecuada posición lateral de la pierna, se puede hacer el bloqueo con un intensificador de imágenes. Se puede bloquear idealmente 2 bloqueos distales. Una vez que tenemos el bloqueo distal hecho, impactamos el clavo y disminuimos el gap o la distancia que hay en el foco de fractura y después nos vamos a bloquear en la parte proximal. Recordar que casi todos los clavos tienen la posición estática y dinámica, o sea, podemos dinamizar el clavo de una vez, podemos dejar el agujero dinámico colocado para que si en algún momento vemos un proceso de consolidación lento, podamos favorecer esto dinamizando el clavo, que es básicamente quitando el perno rígido en el bloqueo no dinámico y dejando solo un bloqueo dinámico que permite un micromovimiento del foco de fractura y por lo tanto va a permitir que se genere un mejor callo óseo. Hablando de lo del fresado y el no fresado, pues hay ventajas y desventajas de cada técnica. Cada uno, la invitación de esto es que cada uno complemente esto con una lectura y con un análisis propio. Hay unos detractores y hay unos hinchas acérrimos de cada técnica. El fresado siempre se ha hablado que mejora la inserción, que incrementa, ya que incrementa el diámetro a tratar y por lo menos hace más fácil que usted pueda impactar. Da mayor estabilidad porque nos permite poner un clavo mucho más voluminoso, digámoslo así, disminuye el índice de pseudoartrosis, mejora los tiempos de consolidación, pero tiene sus riesgos también, que aumenta el embolismo graso y la posibilidad de que haya una complicación pulmonar. Ese fresado tampoco es completamente inocuo, él en algo altera la circulación del canal medular, la circulación sanguínea. Entonces, todos esos son elementos a considerar cuando uno va a colocar el clavo. En el ejemplo de la diapositiva tenemos un paciente de 31 años con un trauma deportivo, una fractura expuesta, grado 1 pequeña, que se consideró que podía ir inmediatamente a una osteosíntesis definitiva después de haber hecho un lavado previo de esa fractura. No esperamos tiempo para digamos, hacer un control de daño inicial con fijador externo. Los clavos no fresados, por el contrario, pues tienen una menor pérdida sanguínea porque realmente el tiempo quirúrgico es menor. Realmente el fresado como tal genera mucha pérdida sanguínea, lo cual no lo vemos en este tipo de técnicas.
repito, no lesiona la circulación endostal y se están indicados, por supuesto, cuando es un paciente que uno no quiere tener la mínima posibilidad de que haya una agresión pulmonar, por ejemplo, en los pacientes politraumatizados y tienen dos desventajas grandes. Ellos no tienen la misma estabilidad mecánica porque estos clavos no fresados vienen más pequeños, vienen de diámetros 8 y 9, mientras que los clavos fresados vienen de 10 para adelante. Y tienen, en algunos estudios, parece decir que tienen algo de más incidencia de falla del implante, o sea que los tornillos se puedan romper con mayor facilidad. Este es un ejemplo que quise traer sobre otro tipo de patologías que también las podemos manejar con un clavo bloqueado. Este es un paciente que hizo un trastorno de cicatrización, tenía un trauma severo de tejidos blandos, se le colocó un fijador externo hasta que cicatrizaran esos tejidos blandos, pero realmente el paciente no consolidó muy regularmente. Y ahí, si ustedes ven, ahí hay un factor que también es poco polémico, que es la integridad del peroné. El peroné, cuando no se fractura, al parecer, así como antes creíamos que era como una guía de la consolidación, ahora lo que vemos es que ese peroné fracturado tal vez hace que no haya un adecuado contacto óseo y por lo tanto es un factor que aumenta el índice de pseudoartrosis. Este paciente tuvo un fijador externo, después se le retiró, decidimos ponerle un clavo bloqueado fresado, fresamos el canal medular, se hace una reducción abierta, se quita toda esa fibrosis, todo ese callo óseo anómalo y se decide colocar un clavo endomedular, que su resultado postquirúrgico a los 4 meses ya se ve una gran formación de callo óseo. Y estos son 3 errores muy comunes que todos a veces, 2 errores, perdón, y hay uno que está correcto y 2 que están equivocados. La diapositiva, la foto, perdón, de la mano izquierda, parece que todo está perfecto, pero si lo ven en la parte proximal, el clavo está muy prominente, o sea, faltó impactarlo más. Y esa falta de impactación hace que pueda haber algo de contacto con el abordaje que hacemos, que normalmente es un abordaje transpatelar, y el paciente cuando flexiona la rodilla puede tener algo de dolor y puede ser, digamos, una causa por la cual haya que remover el implante posteriormente. Y en la segunda quedó muy bien impactado, pero la medición del clavo no fue la correcta. Y por eso ven ustedes que los pernos de bloqueo distal están muy cerca del foco de fractura, lo cual dinámicamente no es correcto. Uno debe tratar de utilizar la mayor longitud posible del hueso para que su efecto dinámico sea mejor y evitar que haya una movilidad exagerada en el foco de fractura. Y en la diapositiva, en la foto de la derecha, es como debe estar correctamente bien distal, proximal que esté intraóseo y que distal los pernos de bloqueo, la distancia del clavo, sea lo más cercano a la articulación tibiotalar. Bueno, ya abandonemos un poco los clavos. Aquí vamos a pasar a las placas. Las placas son la otra opción que en ocasiones usamos, no con la misma magnitud de los clavos, por supuesto, sino estoy hablando de fracturas meramente diaficiarias. El gusto de quien da esta charla es que las placas son completamente indicadas cuando hay una fractura más metafisaria que diafisaria, sea proximal o distal, pero en las fracturas diafisarias puras tienen algunas indicaciones completas, y eso es, por ejemplo, en los pacientes que tienen las fisis abiertas. En pacientes que no han terminado su crecimiento, ir a hacer, digamos, un abordaje que pueda lesionar la fisis proximal, pues no es una buena idea, nunca me ha parecido una buena idea. A veces es difícil encontrar esa línea adecuadamente, entonces es preferible en estos pacientes usar una placa LSP 4.5. Generalmente siempre colocar las laterales, o sea, laterales en la tibia, es no colocar las mediales, porque medial la tibia es percutánea, va a quedar completamente tocándose la placa con pobre cobertura cutánea, mientras que si la colocamos lateral en la tibia va a quedar cubierta, tiene un gran plano muscular que la va a cubrir y va a tener una mejor tolerancia y el paciente no le va a molestar
el material de osteosíntesis. Recordar que una placa en este caso es una reducción abierta y por lo tanto estamos modificando todos esos elementos naturales que tenemos para cicatrización y para formación de callo óseo y por ende la consolidación de estas fracturas va a ser más lenta. En este caso vemos un paciente de 15 años con sus fisis abiertas que se decidió hacer la fractura era cerrada y se decidió hacer la colocación de un material de osteosíntesis, una placa LSP 4-5 ancha y colocada de forma lateral en la tibia. Este otro paciente es un paciente de 17 años, también con fisis abiertas, y en este caso, a pesar de que, hombre, por la edad y por la pequeña fisis abierta que tiene, pues uno podría pensar que puede colocar un clavo. Realmente ese segmento que ven ahí, en todo el istmo fracturado, es muy difícil ahí arriesgarse a fresar y es muy difícil arriesgarse a pasar un clavo bloqueado porque ese fragmento se puede estallar. Entonces, en este caso consideramos también por el perfil de la fractura, más que por la fisis abierta, hacer una fijación definitiva con una placa LSP que la colocamos después de haber controlado el proceso infeccioso, para lo cual nos tomamos en promedio, repito, una semana. Por último, quise traer también los fijadores externos para el manejo de las fracturas diafisarias de tibia. Recuerden que gran cantidad de los pacientes son accidentes de tránsito y que el 25% de las fracturas pueden ser expuestas. El fijador externo está indicado en las fracturas expuestas como control de daño cuando hay un paciente hemodinámicamente inestable que tiene una contusión pulmonar, un trauma cerrado de tórax, tiene un hemotórax que tiene un hemo o neumotórax y hay que hacerle algún procedimiento en sus pulmones y a la vez un paciente que va a ir a la unidad de cuidado intensivo que tiene múltiples fracturas. En ese tipo de pacientes preferimos no hacer una fijación definitiva e inmediata, sino esperar a que hemodinámicamente tenga una mejor evolución y mientras tanto, para que el paciente se pueda movilizar, para que no tenga dolor, lo manejamos con fijadores externos. Esa conversión a una osteosíntesis definitiva la hacemos generalmente entre el séptimo y el 10º día. El paciente ejemplo es un paciente de 47 años con un politrauma, una fractura de fémur, no sé si alcanzan a ver el fijador en el fémur, una fractura de tibia expuesta, con un trauma cerrado de tórax, con neumo, y que lo manejamos con múltiples fijadores externos. Este es más o menos el paso a paso de cómo colocamos un fijador. Es una paciente de 32 años con un accidente de tránsito, una fractura expuesta grado 3A de tibia izquierda. Lo llevamos a cirugía inmediatamente, hacemos un curetaje óseo, un desbridamiento de todos los tejidos blandos sobreinfectados, hacemos una reducción anatómica con las pinzas correspondientes y hacemos una colocación de el fijador externo monoplanar. Generalmente se coloca anteromedial en la tibia. Nos alejamos, tratamos de mantener ese foco de fractura lejos de los pines para el fijador para que después tengamos un campo quirúrgico cuando lo vamos a convertir sin ningún material de osteosíntesis y evitar así la posibilidad de toparnos con algún factor que nos promueva la infección. Listo, y para recordar, las fracturas de diáfisis de la tibia son las fracturas más comunes en los huesos largos. Generalmente la tibia es asiento o víctima de lesiones traumáticas con mayor frecuencia. El manejo conservador siempre hay que individualizar. Los clavos endomedulares siempre serán la primera opción para mí y siempre serán fresados la primera opción. Las placas tienen sus indicaciones, en ciertos casos las debemos usar. El fijador externo que colocamos como control de daño en fracturas expuestas o cuando hay un compromiso pulmonar, siempre lo debemos de convertir. No olvidar la rehabilitación temprana, el apoyo precoz, sobre todo cuando usamos clavos endomedulares, y que el objetivo es que el paciente rápidamente pueda volver a caminar sin secuelas. Eso era todo. Muchas gracias por la atención. Excelente, doctor Juan Carlos, la presentación y dio puntos muy importantes, muy importantes. Con base en lo que acaba de mencionar el doctor Juan Carlos, tenemos dos preguntas, doctor. Usted mencionaba Sí, en la señor. primera acerca de, digamos, el orden de bloqueo en un clavo Sí, señor. intramedular y decía que primero se recomienda
o usted lo hace así, el bloqueo mar distal sería el primero a bloquear, y después de bloquear el mar distal, ¿cuál sería el siguiente? Es decir, ¿en qué orden sigue después de bloquear el mar distal? Bueno, al hablar de distal, hablo de los dos bloqueos distales, ¿no? No generalmente no me conformo con un solo bloqueo distal, porque recuerden que en la tibia, en la parte distal, la metáfisis es muy ancha, entonces tiene más y es un hueso más esponjoso. Entonces tenemos la posibilidad de que en si no colocamos las dos fijaciones, vaya a haber un mal alineamiento de la metáfisis distal de la tibia. Siempre coloco los dos bloqueos distales. Me explico. Una vez que coloco los dos bloqueos distales, como todavía tengo el arco de inserción, hago un movimiento inverso, como si fuera a sacar el clavo, por pronto con un impactor, como si lo fuera a extraer. Entonces, al tener el clavo, los dos pernos de bloqueo distales colocados, él se va a atraer el foco de fractura y lo va a comprimir. Es una forma de hacer una reducción, digamos, indirecta del foco de fractura, de comprimir, de disminuir ese gap. Y una vez que yo hago esos dos bloqueos distales, ahí sí coloco el arco de inserción proximal y en ese punto bloqueo proximalmente un bloqueo estático y un bloqueo dinámico. Perfecto, queda claro, doctor. Y usted mencionaba otro en medio de varios puntos claves que nos Sí, dio, señor. que esto realmente no se aprende en la academia, sino en la práctica, acerca de rimar 1.5 o 2 milímetros por encima del diámetro real del clavo. Y Sí, como señor. decía, hay opositores y defensores Sí, del tema del rimado, y eso en todos los congresos se sí. ha venido discutiendo, y no hay no es bueno ni malo, sino que simplemente son opiniones totalmente respetables. Pero muy importante el tema de rimar 1.5 o 2 por encima al diámetro del clavo. Además, teniendo en cuenta, doctor, que la mayoría de estos clavos de reconstrucción son en titanio, y el titanio es un material mucho más maleable que el acero, y cuando entra tan apresionado en el canal medular, tiende a deformarse, a levemente deformarse en su forma, en su posición, y descuadra el bloqueo distal, inclusive para quienes lo trabajan a mano alzado sin las guías externas de bloqueo. ¿Ha tenido alguna dificultad, doctor, cuando se rima muy apretado, el clavo se deforma y tiene dificultades para el bloqueo, sobre todo muy distal? Sí, a ver, la principal complicación de no rimar el clavo, llamémoslo así, es que va a ser muy difícil impactarlo. Entonces, estamos como en un punto donde si no lo rimamos adecuadamente, tenemos que poner un clavo más delgado. Entonces, muchas casas médicas, me entenderán ustedes y Manuel y los instrumentadores que tienen aquí, que están escuchando la charla, hay algunas casas médicas que ni siquiera tienen un set de clavos completos, sino que uno tiene que solamente tomar la decisión de un solo clavo, que cada clavo que destape es un clavo facturado. Entonces uno tiene que estar muy seguro del diámetro que va a colocar. Si yo empiezo a rimar y yo no puedo rimar hasta 12, pues yo no le voy a poner un clavo 12 porque voy a hacer un estallido del canal medular. Entonces, Sí, si yo señor. puedo rimar hasta el número 12, pues máximo le puedo poner, pienso yo, un clavo 10. Entonces, a uno tiene que tomar esa decisión en cirugía en base a cuánto puede uno rimar. Entonces, no es solamente casarse con una medida, porque tu medida puede estar equivocada, puedes haber hecho un planeamiento operatorio equivocado. Uno tiene que tener la capacidad de decidir, y esa decisión de cuál es el clavo que vamos a colocar, uno la debe tomar después de rimar para saber el diámetro adecuado que uno va a tener. El principal problema de no rimar adecuadamente es que la impactación sea muy difícil y no tanto el implante se vaya a dañar, sino a mí siempre me daba mucho temor es que el canal medular se vaya a estallar. Ok. Uno de los cirujanos, doctor, que nos acompaña en sala, me hablaba hace algunos años atrás sobre que él utiliza una técnica que la llama o se llama la técnica del paralelo. Digamos que es una técnica de mano alzada,
pero con la ayuda de un clavo de la misma longitud colocado en paralelo, en la parte externa, por supuesto, y le sirve como guía y esa técnica es clave y le ha dado en la mayoría de las veces resultado. ¿Ha tenido usted experiencia, doctor, con esta técnica del paralelo? No, nunca he escuchado esa técnica. Si no estoy mal, la escuché y se la he escuchado a otros colegas, pero es básicamente en algunas instituciones que no tienen intensificador de imágenes. Sí, No sé correcto. si es así. Sí, Así es, no, sí, no, señor. realmente a mí personalmente, Juan Carlos Gutiérrez, me parece muy arriesgado entrar a una cirugía de osteosíntesis en la tibia de un clavo endomedular sin un adecuado intensificador de imágenes. Estoy hablando yo, Juan Carlos Gutiérrez. No lo haría, honestamente, porque puedo tener complicaciones y no creo que uno tenga que someter al paciente a eso. Es más, en ese caso, preferiría ponerle otro implante, preferiría ponerle una placa, que no necesito ningún intensificador de imágenes para manejar una placa LCP45 en la diáfisis. Pero para un clavo bloqueado, honestamente, yo no me arriesgaría a hacerlo sin un intensificador de imágenes. Muy bien. Y para esas placas de CP que colocaría, doctor, en técnica abierta, ¿qué tipo de abordaje prefiere utilizar? ¿Usted es partidario de respetar los corredores de seguridad laterales de una tibia o en lo posible hace abordajes eh, anteromediales para respetar esos corredores de seguridad? Sí, yo prefiero en la tibia anterolateral, Sí, no señor. veo realmente un problema que tengas una zona de riesgo, que haya algún nervio o algún vaso sanguíneo en esa parte. No, no la hay. El problema es la cicatrización si me hago un abordaje medial. Entonces yo prefiero hacer un abordaje de la línea media hacia lateral, lo más pegado a la línea media. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí voy a poder deslizar mi placa hacia la lateral. Siempre la placa en la tibia ponerla lateral, no ponerla medial, porque lateral va a quedar completamente percutánea de esa persona. O termina exponiéndose o termina molestándose hasta cuando se pone el pantalón le duele. Entonces siempre poner la placa anterolateral en la tibia, lateral, en la cara lateral de la tibia. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, doctor. No sé, Con mucho Fabio, uno gusto. de nuestros asistentes, tiene la mano levantada. ¿Sí? Puedes tomar la palabra, Fabio, por favor. Buenas tardes, doctor Gutiérrez, Giovanni. Buenas, ¿cómo Buenas. estás? Doctor Gutiérrez, yo tengo una pregunta con Sí, respecto señor. a los clavos intramedulares. Por ejemplo, hay técnicas ya para la inserción del clavo y la colocación. No quiero saber su opinión con respecto a que sea suprapatelar, a que se ponga suprapatelar o que no se haga tras tendón, sino que se haga, se haga por el lado del tendón del tendón de la tibia, sí, del tendón del Ya, ok. extensor de la tibia. Entonces, no sé, digamos, ¿qué prefiere usted y por qué le gusta más esa técnica o si le gusta más la técnica tradicional? Mira, yo realmente mi abordaje ideal, porque he hecho varios y he estado con cirujanos cuando estuve en entrenamiento en varios, y realmente el que a mí mejor me parece, y le voy a decir la razón, es el abordaje transpatelar. El abordaje es y por debajo de la rótula y a través del tendón patelar, pero es un abordaje mínimamente invasivo, es un abordaje que no debe medir más de 4 centímetros. La disección es fácil, se hace a través del tendón y no hay realmente un gran compromiso del mismo, sobre todo si lo proteges cuando estás fresando. Por el contrario, el abordaje, cuando uno se mete lateral al tendón, estás forzándolo muchísimo y la inserción del clavo es supremamente difícil. Entonces, mi recomendación en mi experiencia es un abordaje transtendón infrapatelar, pero eso sí, una incisión muy pequeña. Ah, bueno, doctor, gracias. Si es que yo pues no he vivido la experiencia en vivo y en directo de estar en una suprapatelar, pero lo poco que he visto por videos y cosas se me hace que puede uno tener también lesionar el cuerno anterior del menisco en el solo abordaje, ¿no? Entonces no sé por qué se diseñarían esa técnica, no sé por qué la inventaron, pero pues se me hace un poco peligroso. No sé, doctor, a veces uno se expone a mucha información y cuando, digamos, los años uno le han dado
la capacidad de discernir o de tomar decisiones alrededor de ciertas cosas. No todo a veces lo nuevo o lo más innovador es lo mejor. Uno tiene que tener ese criterio para uno decir y estar convencido de lo que usted está haciendo está bien. Y eso se lo da muchas veces el seguimiento que usted le hace en la consulta externa a los pacientes. La cicatrización de esa parte infrapatelar transtendón realmente es excelente. Yo no he visto sino efectos adversos cuando algún clavo quedó ligeramente largo, pero de resto no hay ninguna complicación alrededor de la cicatriz quirúrgica ni del tendón. La otra, hablando de complicaciones, generalmente las mayores molestias alrededor de los clavos bloqueados no es el clavo per se ni el abordaje, sino los pernos de bloqueo. A veces los pernos de bloqueo molestan mucho y hay que retirar a veces solo los pernos de bloqueo. Pero realmente el abordaje en sí, el infrapatelar transtendón, no es un abordaje realmente que tenga muchos efectos adversos, tal vez muy pocos. Gracias, doctor. Bueno, muy amable. Gracias, Fabio, por la pregunta. Doctor, y para terminar, una última pregunta que me están haciendo en el chat que le transmita, Sí. acerca de la diferencia. ¿Usted tiene alguna preferencia por los clavos, por el material de los clavos entre acero y titanio? Si es así, ¿cuál cree que es mejor? No, realmente no tengo ninguna preferencia alrededor de eso y nunca la he tenido en ningún material, ¿sabes, Giovanni? Yo no soy una persona que piense que ese punto es importante. Cuando me formé nos dijeron que siempre el titanio era mucho más, digamos, benigno en la cicatrización y que el cuerpo lo integraba mejor. Esa fue la idea que a nosotros en mi residencia me vendieron. Pero en la práctica me di cuenta que la metalosis, por lo menos en las placas, y la reacción fibrótica alrededor de implantes de titanio era muchísima. Entonces realmente a mí como profesional, no, es más, vi cierta migración de los implantes al acero después. Muchas de las casas, digamos, líderes en el diseño de materiales, en algún punto pensaron en hacer todas sus placas y sus materiales en acero por ese mismo motivo. Yo realmente prefiero el acero al titanio en las placas, en los clavos. Realmente pienso que son muy bien tolerados cualquiera de los dos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Mil gracias por su participación. No, Le muchísimas pido gracias por la muy invitación. respetuosamente, doctor, no moverse muy lejitos porque nos puede dar un apoyo importantísimo en la presentación claro. que Manuel nos va a hacer en este momento. Aquí. Mil gracias. Manuel, Aquí voy a estar, gracias. Gracias, doctor. Manuel, sigue, por favor. Bueno, muy interesante la charla. Yo creo que con esta charla tan completa, ya realmente mi parte va a ser muy fácil. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de lo que es el clavo de tibia que tenemos avanzado y algunos implantes para el tratamiento de fracturas en la tibia, incluido también el clavo de tibia básico. Entonces, arrancamos con una... No pasa, ¿qué pasa? Se pegó, listo. Como una conclusión, aparte de la que el doctor mencionaba en cuanto a los clavos como tal, ventajas de los clavos, y es como para puntualizar o dejar ya claro algunos temas que el doctor ya nos habló, pero de todas maneras complementarlo un poco más. El clavo, como el doctor decía, es un repartidor de carga y es un soportador de carga, por lo tanto permite que el paciente pueda movilizarse mucho más rápido que con otro tipo de implante. Otro tema que es, hay menos lesión en la circulación perióstica, lógicamente porque no vamos a abrir el periósteo, sino que el clavo va por dentro. Entonces el periósteo, pues ya sabemos que es la capa que cubre el hueso, que lo protege, que lo nutre. Entonces su circulación va a ser mucho mejor y su cicatrización va a ser mucho más acelerada porque no hay daño en esa membrana.
menor lesión en los tejidos blandos circundantes, lógicamente, porque son técnicas mínimamente invasivas. La técnica de reducción indirecta es mejor para los tejidos. Entonces aquí, pues, se aplican los conceptos de reducción indirecta, donde no abrimos el foco de fractura. Lo ideal no es abrir el foco de fractura. En algunos casos, pues, ya muy extremos, algunos cirujanos abren para hacer el tema de la reducción, que a veces se complica el tema de la reducción. Pero bueno, la recomendación es tratar de hacer la reducción lo antes posible. O sea, antes de iniciar la cirugía, con la mesa de tracción o con la técnica que el doctor pues considere de hacer la reducción antes de colocar el clavo. La estabilidad relativa favorece la rápida formación de callo, pues es un concepto que ya tenemos claro, que es estabilidad relativa y es formación de callo óseo. Menos problemas en los huesos osteoporóticos. Eso es algo importante de hablarlo. No sé si el doc nos pudiera como también aportar en eso, porque muchas veces nosotros como instrumentadores creemos o tenemos la convicción de que el clavo no es tan bueno para un paciente adulto. Y no sé, doc, si pudiese como complementar algo con respecto a eso. Pues mira que realmente la tibia como tal no es un sitio donde haya mucha osteoporosis comparativamente con otras regiones del cuerpo. Por lo tanto, las corticales de la tibia no tienen realmente mucho compromiso, a menos de que tengas ya una enfermedad demasiado severa y demasiado tardía. Por lo tanto, realmente, siempre y cuando uno en el planeamiento haya un canal medular que no sea extremadamente ancho y el clavo vaya a quedar muy grande, uno puede utilizar un clavo bloqueado sin ningún temor. Ya uno ve una osteoporosis extrema con unos canales medulares mayor de 13 o 14, pues realmente ya no valdría la pena poner un clavo, sino que habría que manejarlo mejor con una placa. Pero realmente no hay una incidencia muy alta de este tipo de pacientes. Okay. La marcha precoz, con carga precoz, estimula la curación. Esto hace que el paciente pues lo podamos rehabilitar más fácilmente, más tempranamente, previene la osteoporosis por desuso, pues es un concepto que ya también venimos manejando, que es pues el paciente se incorpore más rápido a su actividad normal, pues su cicatrización y su proceso de osteoporosis se va a disminuir. Más fácil extracción del implante, lógicamente, porque pues el tema de los clavos permite que tengamos una extracción mucho más sencilla que con las placas y menos problemas de refractura tras la remoción de los implantes. Entonces, todas estas ventajas tienen los clavos y es algo importante que lo recordemos y lo tengamos presente. El clavo avanzado de tibia, pues es un clavo que permite solucionar las indicaciones, como el doctor nos hablaba, fracturas diaficiarias de la tibia y en este caso algunas fracturas muy proximales, metafisiarias y sobre todo este clavo es más usado o su frecuencia es más usada en las fracturas muy distales. Muy distales. En algunos casos, algunos especialistas lo asocian con placas de tibia distal. Entonces, hay veces piden las dos opciones porque este clavo en su parte más distal tiene un tornillo de bloqueo a 3 milímetros de distancia. Entonces, el cirujano, pues, en algunas situaciones de fracturas de tibia distal, puede poner este tipo de clavo avanzado porque las condiciones del bloqueo le permiten esa opción. Yo no sé, el doc, qué experiencia o qué nos podría decir con respecto a esas situaciones de fracturas de tibia distal donde usa el clavo avanzado. Sí, no, yo personalmente, ¿qué es lo que pienso alrededor? Las fracturas de la metáfisis distal de la tibia o de la tibia distal, si pasan el istmo, la fractura se va convirtiendo más, recuerda que la metáfisis es más ancha, entonces la posibilidad de que el clavo se te vaya en varo o algo es un poco más real, a diferencia de las fracturas meras de la diáfisis. Pienso que los clavos de reconstrucción tienen sus indicaciones en fracturas
que no sean articularmente complejas. Una fractura articularmente compleja hay que hacer una reducción abierta con placa, ¿ya? Una fractura simple, que su rasgo vaya hasta la metáfisis distal, pero que no haya un compromiso intraarticular, pienso que se puede manejar con un clavo de reconstrucción. No sé si esa es la idea básica, Manuel, es que no comprometa la fractura la parte articular, porque si la compromete, indiscutiblemente prefiero una placa. Si es una fractura metafisaria o que tenga una extensión hacia la articulación, pero no la agreda, sí puedo manejarlo con el clavo de reconstrucción, donde yo puedo hacer una compresión con los bloqueos distales. Ok, pues queda claramente explicado por el doctor que son fracturas metafisiarias distales, o sea que no comprometen la zona articular. Entonces, tenemos diámetros. Para el diámetro más delgado es de 8.4 milímetros, que este clavo pues pudiésemos ponerlo, como el doctor decía, en casos donde tengamos pacientes para colocar no fresado, que hablaríamos de casos de pacientes politraumatizados donde de pronto no está indicado el fresado, como el doctor nos decía, por riesgo a un tromboembolismo pulmonar. Entonces, la opción quedaría abierta de colocar un clavo no rimado, por lo tanto, pues sería un clavo, el clavo más delgado que tenemos, que sería el de 8.4 como opción. Y bueno, todos estos clavos son canulados. Tenemos longitudes hasta 3.75, es una longitud bastante amplia para nuestro medio. Tenemos 5 bloqueos proximales, en los cuales los 3 primeros, los 3 más proximales, son para casos donde tenemos fracturas metafisiarias muy proximales. Y supongo que aquí aplica el mismo concepto que el doctor decía, donde la fractura no comprometa y no ponga en riesgo la articulación proximal de la tibia, el clavo sería viable. Y donde las fracturas son metafisiarias puras del tercio proximal, pues lógicamente que no comprometan la articulación, pues este clavo sería ideal. Tenemos 3 bloqueos, uno que sería anterolateral, anteromedial y anteroposterior. Estos bloqueos son con tornillos esponjosos monocorticales. Aquí es donde el doctor se hace mucho énfasis, donde hay que tener el intensificador de imágenes, porque estos tornillos, si se pasan a la cortical posterior, pues el riesgo de perjudicar alguna estructura vascular como la poplitea o otras estructuras, pues es peligroso. Y entonces hay que tener cuidado de que estos clavos, estos 3 primeros tornillos van a ir monocorticales. Luego tenemos ya el bloqueo dinámico y un bloqueo estático proximal. Eso para completar los 5 bloqueos proximales, y tenemos 4 bloqueos distales, en los cuales vamos a tener tornillos de 4.5 ya con un diseño diferente, un diseño más cortical para bicorticales, y haciendo énfasis en que tenemos 4 tornillos disponibles y el tornillo más distal a 3 milímetros. En cuanto a las indicaciones de la tibia proximal, como hablábamos un poco, es que no se comprometa el uso, donde no se comprometa la articulación. En este caso, en esta opción, hay un compromiso de la articulación. Podría ser viable colocar el clavo con unos tornillos canulados, doctor. Le hago la pregunta porque pues esto es lo que recomienda la técnica en algunos casos donde pudiese colocar unos tornillos canulados y el clavo adicionalmente. ¿Qué Sí, opinión? claro que sí. Hay que tener cuidado porque hay que ver cuál es la orientación que le vas a dar a los tornillos para que no vaya a ser muy complicado después del abordaje. Pienso que cada fractura hay que individualizarla y uno tiene que tener experiencia en la colocación de los clavos de reconstrucción, porque realmente no es fácil reducir esa fractura con las opciones de bloqueo por más que las tenga. Entonces a veces puede ser insuficiente el bloqueo
per se de clavo y uno necesita poner unos tornillos extras. Entonces, cada llamado es a individualizar, hacer un buen planeamiento y que se sienta cómodo con el implante. Pero sí, por supuesto, se pueden usar tornillos por fuera del implante que nos ayuden a cerrar ese gap en los platillos tibiales. Perfecto. Para fracturas diaficiarias, pues ya es aplicable para todas las fracturas diaficiarias, las tipo A, las tipo B y las tipo C. Y para las fracturas de tibia distal, pues como el doctor nos hacía énfasis, ya de pronto podríamos sacar estas dos porque ya sí comprometen la mortaja, la zona articular y ya el doctor considera que tal vez es muy riesgoso y correr un riesgo de esto, pues es mejor hacerlo con una placa de tibia distal. Hacer énfasis en que, bueno, este tornillo tenemos el 3 milímetros de distancia con el tornillo más distal y eso va a permitir tal vez solucionar este tipo de fracturas distales donde hay un margen de posibilidad. Y no sé si la posibilidad de colocar tornillos polares, doctor. Sí, los tornillos, siempre que uno, digamos, va a pasar la guía y la guía no queda o quiere uno que el clavo, si la fractura es más metafisaria, uno necesita poner un par de tornillos polar y esos tornillos poner que la guía quede dentro de esos tornillos. Lo que va a hacer esos tornillos es centrar la colocación del clavo, que el clavo quede exactamente en la línea media y que ese fragmento metafisario no se vaya a ir en varo o en valgo, lo cual va a ser muy trágico para el tobillo, una consolidación en varo o valgo. Entonces, por eso mismo hay que tener, digamos, no es fácil poner esos tornillos polar, hay que irradiarse bastante, hay que saberlos colocar para que el clavo entre exactamente por ellos, para que quede en la zona media de la metáfisis. Entonces, compañeros, para los que no conocen el tema del tornillo polar es un tornillo que va por fuera del clavo y que se pone por lo general sobre a dirección de AP, para en AP sobre la tibia o el fémur, dependiendo del caso, con el fin de que el clavo quede en el centro y que evite eso que el doctor nos decía, pues el tema de varo o valgo, sobre todo en la parte de la meseta tibial, donde tenemos ya un margen de distancia amplia en el canal medular. Pero bueno, son difíciles de colocar y el doctor lo ha dicho y no todos lo hacen porque es muy complicado y la irradiación es bastante amplia. Contraindicado para fracturas muy proximales y muy distales, como ya decíamos, contamos con una cantidad de tornillos de cierre de amplio margen por si hay errores en la medición del clavo y toca profundizarlo más y nos va a quedar el clavo un poco corto, entonces estos tornillos nos permiten avanzar el clavo porque tiene longitudes amplias. Y además de eso tenemos un tornillo adicional que tiene un tapón de cierre con prolongación negativa y es con el fin de bloquear el primer tornillo de los que tenemos más proximales. Esto con el fin de darle un poco más de estabilidad angular. Y la estabilidad angular es la estabilidad relacionada con el bloqueo. Entonces es un tornillo bloqueado con un tornillo adicionalmente de bloqueo. Entonces queda, digamos que, 2 veces bloqueado. Entonces, es una posibilidad que nos permite el tornillo de cierre más proximal. Como el doctor nos comentaba, pues la planeación quirúrgica es importante para definir qué vamos a hacer con un clavo de este tipo. Es un clavo avanzado, es un clavo ya para expertos, es un clavo donde pues el doctor cuando toma la decisión de pedirlo es porque pues lógicamente tiene claro qué decisión va a tomar, si es porque es una fractura muy proximal y necesita este tipo de bloqueos proximales, o si es una fractura netamente diaficiaria simple, donde también él pudiese usar el clavo de manera simple, o si es una fractura muy distal,
donde necesariamente necesita colocar los bloqueos más distales para el tema de la metáfisis distal. En cuanto a la técnica de inserción, el doctor ya nos hacía mucha claridad. Tal vez nosotros, cuando es una fractura muy proximal, lo que podemos recomendar es que el abordaje debe ser muy pegado a la articulación para que estos 3 tornillos de bloqueo proximales pues queden lo más arriba posible. Aunque como el doctor decía, pues el abordaje es un abordaje un poco más, el abordaje normal, es un abordaje un poco más a nivel de la tuberosidad tibial, pero cuando son fracturas muy proximales, pues la recomendación es hacer un abordaje mucho más proximal, casi entrando pegado al nivel de los meniscos proximales. Esa es la recomendación que se hace. El tema también del fresado, aquí lo vemos, cuando son fracturas muy proximales, pues la entrada es mucho más arriba, pero cuando es una fractura normal o diaficiaria, pues la entrada va a ser siempre un poco más abajo, como tradicionalmente el cirujano lo hace. Esto es como para tenerlo en cuenta. Las técnicas el doctor decía que él usa la guía y luego usa el punzón directamente. Él nos decía en su charla que usa el punzón directamente. El punzón es canulado, pero en este caso, pues si él lo usa directamente, pues lo puede usar sin ningún problema, sin guía. Y tenemos las otras opciones del uso de la guía, de la gubia cilíndrica, del punzón con guía o de la fresa canulada. Son las opciones donde diferentes escuelas de abordaje lo hacen o por técnica quirúrgica, pues lo importante es que el instrumental tiene todas esas posibilidades a gusto del cirujano para complacerlo en su decisión. Otro tema, bueno, es el tema del fresado. Todos estos clavos se pueden colocar fresados o no fresados, porque igual son clavos sólidos, pero canulados, que podemos usar guías para el direccionamiento. Recomendaciones, nosotros recomendamos 1.5 milímetros por encima de la decisión que vamos a tomar. El doctor creo que también hacía la misma recomendación, pero nosotros también adicionalmente cuando vamos a usar este clavo, porque este clavo tiene dispositivo de bloqueo distal con regla, en ese caso recomendamos el uso de ampliar un poco más el fresado e irnos a un fresado de 2 milímetros por encima. Entonces, o hasta 2.5 milímetros por encima. Me disculpen un segundo que los... Efectivamente, doctor, era lo que usted mencionaba, recomendaba de 1.5 a 2 milímetros, de 1.5 a 2 milímetros el rimado por encima para comodidad y no correr riesgos de posibles fracturas. Sí, bueno, realmente es riesgoso. Entonces, por eso realmente impactar un clavo sin fresar adecuadamente o lo pone muy delgado o me arriesgo a un estallido. Sí, señor. Manuel, se te estaban entrando los ladrones porque sí, se alborotó el león. Sigue, el león, por favor. Sí. Qué pena, disculpen. Sigue, entonces, la recomendación nuestra cuando usamos la regla, cuando no usamos regla, cuando el doctor decide colocar el clavo de manera mano alzada, pues podemos irnos con 1.5 o 2 milímetros, pero por encima. Pero cuando vamos a usar la regla distal, nuestra recomendación es que el clavo entre con la mano. O sea, que lo podamos introducir con la mano no impactado por el riesgo que se deforma, porque son clavos de titanio y tienen un riesgo de deformarse. Y la regla es exacta y es precisa. Y si hay una deformación en la introducción del clavo, pues lógicamente el bloqueo distal no va a caer en su posición. Entonces, en este caso, recomendamos irnos hasta 2.5 por encima del clavo a fresar. Lógicamente, para algunos cirujanos va a ser como una controversia, porque lógicamente los clavos se supone que deben entrar de manera que tengan todo el recorrido del canal medular, lo mantenga en un recorrido muy justo o prefit, pero
en este caso estamos hablando de milímetros, o sea, son distancias que son muy pequeñas y no vemos que realmente vaya a quedar muy flojo. O sea, son 2.5 milímetros, realmente no es mucho si analizamos porque son milimetrajes muy pequeños. Entonces, claro que hay muchos debates con respecto a eso. No sé si el doctor quisiera como aclararnos algo con respecto a eso. Manuel, ¿a qué específicamente? No. Porque algunos especialistas dicen que de pronto irse 2.5 por encima del fresado, el clavo va a quedar muy flojo. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, no debe ser 2.5, debería ser entre 1.5 y 2. Realmente, si yo lo hago más retrospectivamente, o sea, si yo puedo fresar y yo siento que la fresa pasa hasta 12.5, el clavo máximo que puedo poner es un clavo 11. ¿Ya? No puedo poner un 12 y un 10 va a quedar muy flojo. Entonces, lo hago de una forma es retrospectiva. Entonces, si fresé hasta 12, tal vez el clavo más adecuado debería ser un 10, porque 10 y medio no hay 10, 11, 12, ¿cierto? Entonces, es eso, yo pienso que yo siempre dejo para el final la decisión del grosor del clavo. ¿Por qué? Porque depende de cuánto puedo rimar. Entonces, no es que yo voy a poner un clavo 10, entonces me tengo que obligar a rimar hasta 11.5, no, porque en ocasiones te encuentras con que no puedes rimar hasta allá. Entonces, como te dije, hay casas que tienes que tener el implante exacto, si no te cobran el implante que destapes. Entonces, por ese motivo, yo lo hago primero freso y de ahí quito 1.5 y de ahí elijo el clavo más cercano a ese número. Pero 2.5 me parece exagerado. Perfecto. Nosotros lo hablamos por el tema del dispositivo distal, que cuando el clavo entra muy ajustado, 2 es una medida perfecta, pero hay veces, lo que usted dice, hay que hacerlo retrospectivo porque hay veces rima hasta 2 y es posible que el clavo siga estando un poco justo, un poco apretado y la recomendación nuestra es que cuando se va a hacer con regla distal, o sea, que no se va a usar a mano alzada y que queremos garantizarle a usted como cirujano el uso de la regla y que la regla sea efectiva o que bloquee distalmente, nuestra recomendación es que entre holgado el clavo, o sea, que no necesite impactarlo, sino que entre con la mano. Entonces, ahí está como lo que usted dice, es un tema de cogerle el feeling, de saber en el momento de la entrada cómo la situación de presión del clavo es la adecuada y en ese caso pues nosotros recomendamos siempre o 2 o 2.5 cuando se va a usar la regla. Cuando no se va a usar la regla, la aplicación es como usted dice, es 1.5 o 2 si no se va a usar la regla distal para cumplirles con el efecto de bloqueo distal o garantizarles el bloqueo distal. Ok, Manuel, yo realmente en ese aspecto, ahí sí les dejo a ustedes, y siempre uno en cirugía escucha las opiniones de todo el equipo quirúrgico, pero yo estoy hablando de mi experiencia, Manuel, no soy muy amigo de más que un clavo tenga o no un dispositivo para bloqueo distal. Me interesan más las características per se del clavo, ¿ya? Entonces, por eso muchas veces el bloqueo distal lo hago a mano alzada. Repito, es mi opinión personal. Entonces, por eso nunca me he preocupado por rimar más de 1.5 veces. Pero por supuesto, si la indicación del fabricante del clavo es que tenga que rimar 2.5 veces para poder usar el dispositivo de bloqueo distal, pues hay que hacerlo. Lo que pasa es que uno también tiene que poner en la balanza que si realmente no es fácil. A veces es muy sencillo decirlo, pero vos, por ejemplo, rimar, para vos poder poner un clavo 11, rimar hasta 14.5 es bien complicado, ¿eh? Entonces uno a veces no puede lograr rimar tan allá porque llega un punto donde el rimer no pasa. Entonces, realmente no es que uno pueda fresar eternamente.
lo que puedes causar un estallido con el fresado excesivo. Entonces, uno tiene que ser cauto y tener en una balanza si vale la pena fresar más para poner el bloqueo distal o si prefiero ya más bien hacer un bloqueo a mano alzada y fresar lo que tengo que fresar para que el clavo quede press fit. Mientras más press fit quede, mejor va a ser la reducción de la fractura y el alineamiento. Mientras más amplio quede, pues realmente va a quedar más movimiento en el foco de fractura y no va a ser bueno para el paciente. Correcto, exacto, exacto. Es un tema de decisiones en cirugía dependiendo de la situación. Y la tenemos clara todos, que si es una situación donde es más importante para el cirujano el bloqueo distal y no irradiarse porque no maneja la técnica de bloqueo distal mano alzada, entonces de pronto él va a considerar la posibilidad de que el dispositivo sí es valioso en este caso en correlación con el fresado. Pero nosotros para garantizarlo de 2 a 2.5 garantizamos que el sistema bloquea distalmente. Cuando usamos 1.5 no podemos garantizar que el sistema bloquee distalmente y por eso sería mejor el bloqueo mano alzada. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta, es un tema de negociación con el cirujano, es un tema donde antes de entrar a cirugía, ustedes como soportes negocian con el cirujano qué es para él más importante. Si el tema del manejo de la técnica mano alzada la conocen bien, como en el caso del doctor Juan Carlos, que la conoce muy bien, que él la maneja muy bien, entonces pues realmente ese punto pasa a un segundo plano y sería, como él dice, retrospectivamente, en la medida en que avanza, decide qué clavo coloca. Pero cuando el cirujano la técnica no la maneja muy bien a mano alzada y para él es importante la regla, pues es bueno aclararle que la regla funciona siempre y cuando lleguemos a 2, por lo menos a 2, de 2 a 2.5, ahí la regla no le va a tener dificultades en el bloqueo distal. Y por eso es que hay errores, si se dice que hay errores en el sistema, no, es que el sistema de pronto es por eso que tiene errores en el sistema porque no se está usando con las especificaciones que se establecen. Entonces, sigamos. El sistema tiene un dispositivo de compresión muy especial para casos de fracturas diaficiarias que queden con algún gap. Y entonces se hace el bloqueo distal, como el doctor decía, primero se hace el bloqueo distal, ya teniendo el bloqueo distal, él acostumbra a colocarle el dispositivo de extracción y hace extracción del clavo para hacer el cierre del gap. Esa es una opción y realmente muchos cirujanos lo hacen, pero aparte de eso, este dispositivo permite que no se haga esa extracción, sino que se coloca el tornillo dinámico o el perno dinámico y a través del mismo arco se coloca este tornillo de compresión y podemos cerrar la fractura. Entonces, ahí se evita la maniobra que el doctor nos decía de tratar de sacar el clavo. No sé, doctor, si usted ha usado este tipo de clavos con este tipo de dispositivo. No, Manuel, no he tenido la fortuna, me gustaría mucho probarlo, ¿vale? Realmente no he tenido, digamos, esa ventaja. Los clavos que en su mayoría que he colocado, si tengo que hacer la compresión, la tengo que hacer de la forma indirecta como te la expliqué. Perfecto, perfecto. Entonces ahí podemos ver que nos permite hacer ese tipo de compresión y ayudarnos. Como decíamos, es un tema de decisión del especialista en cuanto a si hay fracturas muy proximales que necesiten asocio de otros implantes, pues la técnica permite el asocio de tornillos canulados en la parte proximal, si el cirujano lo considera. Entonces tenemos el dispositivo de bloqueo distal, es un tema que no todos los clavos lo tienen y hacemos mucho énfasis en él, que el uso ideal de él es fresar por lo menos 2 milímetros por encima para que tengamos esa precisión del bloqueo distal, no falle el bloqueo distal, porque muchos de nosotros hasta somos incrédulos de que el sistema no bloquea. No es que el sistema no bloquea, sino que el concepto lo estamos usando mal, es un clavo que
viene con una regla y las reglas son exactas, y si el clavo entra muy apretado, pues él se deforma y no va a poder ser bloqueado de la manera correcta. Entonces esa es la parte que hay que aclararle al cirujano en el momento de hacer la cirugía o de explicar por qué el dispositivo para que funcione tiene que fresar hasta 2 milímetros mínimo. Todo el dispositivo lo vamos a encontrar para el bloqueo distal, y luego en el bloqueo proximal tenemos 2 arcos diferentes, un arco para el bloqueo más proximal y un arco para el bloqueo más distal proximal, que sería con los tornillos de 4.5. Aquí hay que tener en cuenta que estos tornillos son de 4.8 milímetros los esponjosos, y estos tornillos van con una broca un poco más pequeña, va con una broca de 3.2 milímetros, para que lo tengamos en cuenta porque es un tornillo esponjoso. Y en los tornillos corticales bloqueados, pues ya la broca aumenta, porque el alma de del tornillo ya es un poco mayor. Entonces estamos hablando de una broca de 4.2 milímetros y es un tornillo un poco más grueso en su alma. Clavos básicos lo tenemos, es un clavo básico en acero que cuenta con 2 pernos de bloqueo proximales y 2 pernos de bloqueo distales. Lo tenemos, está indicado para fracturas diaficiarias y algunas fracturas que necesiten no fresarse, porque tenemos un clavo de 8 milímetros sólido. Aquí entra lo que el doctor nos mencionaba. Entonces, en estos clavos de segunda generación, porque este es un clavo de segunda generación, ya que aquel que mencionaba es un clavo de tercera generación, donde todos los clavos son canulados. En este caso, el de 8 es sólido y es un clavo para inserción no fresada en caso de pacientes politraumatizados, todo este tema de pacientes con fracturas abiertas. No sé si el doctor habló algo de las fracturas abiertas, algunas fracturas abiertas menores de 1 centímetro, Gustilo tipo 1. No sé, Doc, si usted Sí. coloca clavos, no recuerdo si habló algo de esas fracturas abiertas. Sí, ahí en la presentación, en una de las diapositivas, está el ejemplo de una fractura expuesta grado 1 manejada con un clavo bloqueado. Realmente el factor más importante y el temor de todas las fracturas expuestas es la infección, la osteomielitis postraumática, pero cuando una exposición ha sido pequeña y sobre todo ha sido manejado por los médicos de urgencias con el antibiótico en las primeras 6 horas de su lesión, pues no hay ninguna, digamos, y hay un adecuado, sobre todo, cobertura de tejidos blandos. La lesión de tejidos blandos es escasa, pues no hay ningún problema en hacer un lavado quirúrgico, un curetaje del hueso y hacer una osteosíntesis con un clavo endomedular. Entonces, como vemos, es un clavo que es sólido y permite pues colocarlo en ese tipo de fracturas, ya que no es canulado y no va a permitir que sea más perjudicial en el tema de contaminación. En cambio, tenemos también canulados de 9 y de 10 para este tipo de clavos, ya cuando tenemos ya fracturas que soliciten fresado y que sean fracturas diaficiarias simples, que no tengan necesidad de bloqueos muy distales, porque ya este es un clavo de segunda generación básico. Tiene un tornillo de cierre estándar, sencillo, de 0 grados. Con este clavo podemos tener 2 tipos de pernos. El perno liso, mucho más robusto, con anclas en la cortical más próxima, y tenemos el perno con más aristas, pero un poco más delgado. No sé, Doc, su experiencia en cuanto a los pernos, ¿tiene alguna posición en cuanto a pernos? Sí, a mí no me... Sí, Manuel, a mí personalmente no me gustan los pernos lisos. No le veo mucha utilidad. Me parece que el perno de rosca completa tiene una mejor fijación, y no me gustan los pernos tampoco delgados.
debe ser un perno entre 4.5 a 5.5, depende del diseño del clavo. Entonces, esa es mi posición, Manuel, al respecto. Perfecto. Entonces, aquí el doctor va a tener la posibilidad de las dos opciones de pernos dentro del set y las opciones de las placas, como el doctor nos mencionaba, pues estas placas las tenemos en titanio y en acero, placas con orificios combinados, de bajo contacto, contacto limitado, y las tendremos hasta 16 orificios con unas longitudes bastante amplias para caso de fracturas muy grandes. Y lógicamente en la tibia pues son las placas angostas o estrechas las que son las indicadas. La línea de fijación externa, donde tenemos pues fijadores de tipo lineal, dinámicos. Tenemos estas dos clases de fijadores, el tipo Klein y el tipo axial, para diferentes situaciones. Tenemos también, estos cabezales son cabezales que se pueden intercambiar. Estos cabezales los podemos intercambiar dependiendo de la necesidad. Si el cirujano necesita un cabezal en T, o aquí los vemos. Bueno, esta es toda nuestra línea, toda esta es nuestra línea de fijación externa de tipo lineal. Entonces tenemos estos dos que ya los mencionábamos, el axial y el tipo Klein, en los rieles. Tenemos el tipo de control de daño de la O, que es para control de daño, como el doctor nos mencionaba, y tenemos pues ya para casos mucho más complejos los circulares. Estos son los cabezales intercambiables que tiene el fijador lineal, que podemos intercambiarlo dependiendo de las necesidades que queramos. Aquí están las direcciones, como ustedes ven aquí son las direcciones en que podemos direccionar los chans. Entonces el cirujano puede intercambiar sus cabezales de acuerdo a esas necesidades. Si necesita cabezales con una angulación específica, pues lo va a tener, y si necesita un cabezal en T, lo va a poder también intercambiar y seguir usando el mismo fijador. Este es otro cabezal en T articulado, ya este sería para tobillo, en caso de ese tipo de situaciones, y lógicamente pues estos fijadores son unos fijadores un poco más avanzados, donde hay sistemas de compresión y de distracción, como este que tiene un sistema de distracción para casos donde el cirujano necesite distracción. Adicional a eso tenemos una rótula especial. Esta rótula que vemos aquí es una rótula especial que se ancla sobre el mismo fijador, y esta rótula es una rótula que complementa un chan en dirección poliaxial, donde el cirujano, si quiere reforzar su fijación que hizo ya con sus chanes en el cabezal, y quiere reforzar un chan adicional en otra dirección, porque pues lógicamente los fijadores lineales dejan al cirujano un poco más como amarrado a que tiene que ser en esa dirección donde tiene que colocar el fijador. Pues este fijador con esta rótula especial le da la posibilidad de tirar un chan en otro ángulo adicional, y ya pues le da la posibilidad de tener otra opción aparte del fijador lineal. Los de control de daño que todos conocemos, pues son las rótulas, las barras, y que las configuraciones son muy conocidas, con configuraciones para el control de daño. Todo el juego de chanes, tanto en hidroxiapatita como troncocónicos o chanes roscados estándar, todo ese juego está disponible. Y bueno, pues eso sería como todo lo que teníamos como para mostrarles en la tarde de hoy. No sé qué otra pregunta tengan, y pues agradeciéndoles todos su participación, al doctor Juan Carlos Gutiérrez por ese apoyo tan grande que ha tenido con nosotros en este tipo de actividades académicas para hacernos más expertos. Gracias, para Manuel. mí un placer. Gracias, Manuel. Doctor Juan Carlos, mil gracias también por habernos acompañado
hasta este momento. Les queremos compartir, estaban haciendo unas preguntas en el chat acerca de dónde se va a publicar la presentación. Entonces, la respuesta es en nuestro canal de YouTube, que es Todo Ortopédico, con doble O, Todo Ortopédico SAS. Y ustedes entran simplemente a YouTube y buscan Todo Ortopédico y aparece la lista completa de todas las presentaciones que hemos hecho hasta este momento. Nuestro canal de Twitter en @todoortopédico, igual el de Instagram. Y nuestra página web en www.todoortopédico.com. Entonces, muy amables por habernos acompañado en esta noche, en esta muy interesante presentación, tanto de Manuel y por supuesto del doctor Juan Carlos Gutiérrez, excelente especialista y además muy dispuesto en cada una de nuestras presentaciones. Mil gracias a todos ustedes, una feliz noche, sigan acompañados de sus familias en este momento de pandemia. Deseo que todos estén sanos. Perdón, tengo una pregunta de Sandra Restrepo antes de cerrar. Sandra, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Sandra. No. Sandra, ok. Entonces, les agradezco mucho a ustedes. Un abrazo a ti, Manuel, al doctor Juan Carlos Gutiérrez. Por supuesto, descansen. Les deseamos una feliz noche. Más o menos en media hora ya está montado la presentación. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias por la invitación. Felicidades. Gracias, profesor, a usted. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.